El propósito de Dios para la humanidad es la redención de cada ser humano sobre la faz de la tierra. Y la misión de dar a conocer este plan divino ha sido encomendada a su pueblo. Bienvenidos al estudio de hoy. Comenzamos una nueva serie y el tema para esta ocasión es la misión de la Iglesia ante las naciones. El propósito de Dios, la misión de Dios siempre ha sido iluminar. De hecho, este propósito se refleja desde el principio de la creación. Génesis 1:2 nos describe un mundo a oscuras, en tinieblas, caótico, desordenado, vacío. Y es en esas condiciones donde Dios comienza la creación. Y el inicio lo describe Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En este texto se establece la promesa de la luz que vendría a través de Jesucristo y su iglesia para iluminar a las naciones. En otras palabras, el inicio de la creación fue la luz. Y justamente esa es la semilla, es la promesa de lo que Dios iba a hacer mucho más adelante en el mundo. De hecho, cuando el Mesías es presentado en Isaías 9:2 dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando Jesús vino a esta tierra a establecer su ministerio, Él se llamó a sí mismo la luz del mundo. Eso lo dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús fue presentado por los profetas como esa luz que necesitaba la humanidad. Cuando Jesús viene, se presenta a sí mismo también como esa luz. Pero dice algo más Jesús. Nos presenta a nosotros como sus hijos, como su iglesia, como sus seguidores, también como luz. Y eso lo dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, hermanos, el principio establecido en estos pasajes es el siguiente. Así como Dios usó la luz para comenzar la creación del mundo perfecto, de la creación perfecta que Él hizo, y lo hizo a partir, por cierto, de un mundo caótico, de un mundo a oscuras. Asimismo, nosotros somos llamados como iglesia a llevar la luz del Evangelio de Jesucristo a un mundo que geográficamente o geológicamente no está desordenado y vacío, sin embargo, espiritualmente sí lo está. Está sumido en las tinieblas del pecado, está sometido bajo la tiranía del maligno y está en el desorden de la falta de valores y principios que rigen una vida recta. Entonces nosotros como iglesia somos llamados a llevar luz a este mundo y comenzar o seguir creando o seguir ampliando la luz del Evangelio. Así que este es el propósito de Dios. De hecho, el propósito general, el propósito global es la redención de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso lo dice en la epístola segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios, la meta de Dios siempre ha sido la salvación, la redención de todos los hombres. Debemos tomar en cuenta que
cuando el hombre cayó en el mismo huerto del Edén, se refleja precisamente este interés de Dios. Fue Dios quien buscó a Adán y lo llamó. En el calor de la tarde lo llamó y Adán estaba escondido. Y justamente ahí mismo se establece el principio de la redención del hombre. Cuando Dios llama a Adán, llama a Eva y a la serpiente y los confronta, ahí mismo en Génesis 3:15, Dios establece el principio, el inicio de la redención humana. Y dice la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por lo tanto, hermanos, el interés de Dios, el propósito de Dios siempre ha sido la redención de la humanidad. Y en los primeros capítulos de Génesis nosotros encontramos que Dios estaba interesado, Dios está buscando a la humanidad en general. Sin embargo, los hombres se obstinaron en demostrar que el pecado está arraigado profundamente en el corazón de ellos. Y Dios decide dar a conocer el plan que ha usado a través de todas las generaciones. El plan de Dios es redimir a un pueblo de entre todos los pueblos y ser soberano de un reino que reemplazará a todos los reinos. Para llevar a cabo su plan, Dios elige a un hombre y a su familia, por medio de los cuales bendeciría a toda la raza humana. Eso está descrito en Génesis 12, del 1 al 3. Dice Dios, dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, en los primeros 11 capítulos del Génesis se relata a Dios buscando un trato con todos los seres humanos. Sin embargo, a partir de Génesis 12 en adelante, se retrata a Dios tratando individualmente con cada uno de los seres humanos. Y escoge a Abraham para que sea el portador de ese mensaje de redención para el resto de la humanidad. Y es bien interesante porque Dios lo llama cuando él estaba en una tierra pagana, en medio de una familia completamente en el paganismo, y lo llama a que se mueva a la tierra a una tierra que no conocía, una tierra que le iba a mostrar, que era la tierra de Canaán. Abraham habita ahí, muere en esa tierra, su hijo también habita ahí, y su nieto Israel o Jacob desciende con toda su familia a Egipto, en donde permanece por 430 años hasta convertirse en un pueblo sumamente grande. A Egipto llegaron 70 personas y salieron aproximadamente un poco más de 2 millones de personas. Ya era un pueblo muy grande, solo que habían estado en los últimos años bajo la esclavitud. Tenían precisamente una mentalidad de esclavos. Entonces Dios los traslada al desierto, les entrega la ley, los constituye en una nación y durante 40 años forja una nueva generación que dejara en el pasado sus pensamientos de esclavitud y que tuviera una nueva actitud, una nueva relación con Dios. Luego les entrega la tierra, 40 años después les entrega la tierra prometida por medio de Josué, conquistan la tierra y la entregan, la reparten a todas las tribus. Pero algo muy interesante que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: esa franja de tierra, ese lugar donde Dios plantó a su pueblo, geográficamente tiene una gran importancia. Hay que tomar en cuenta que al norte estaba Asiria, al noreste estaba Babilonia, al sur estaba Egipto, que eran en ese momento no imperios todavía, pero eran digamos ciudades o civilizaciones bastante avanzadas. Y justamente todo el comercio entre estas civilizaciones pasaba a través de Canaán. Entonces el propósito de Dios al plantar a su pueblo ahí, ya les había entregado
las fiestas, ya les había entregado los mandamientos, sobre todo, y esto es muy importante, les había entregado la ley, que era la forma en cómo ellos iban a vivir. El propósito de Dios al plantarlos ahí en esa tierra era justamente cuando los extranjeros pasaran, que tenían que pasar por las rutas comerciales y pasaran por la tierra de Canaán, aprendieran y conocieran quién era el Dios verdadero. Sin embargo, Israel falló en esta misión. Y así lo vemos muchos años después, Dios los envía a cautiverios. Hubo varios cautiverios y en estos ellos de alguna manera extendieron un poco el conocimiento del Dios verdadero. Cuando llegamos al tiempo, un poco antes de la llegada de Jesús, encontramos al pueblo de Israel, sí establecido en su tierra, sí tenían el culto, pero había una serie de reglas demasiado difíciles y demasiado complicadas para que alguien del extranjero pudiera venir a formar parte del pueblo de Israel o a conocer al Dios verdadero. De hecho, en el Nuevo Testamento se mencionan dos categorías, los prosélitos y los temerosos de Dios. Para cada uno de ellos habían reglas diferentes. Es decir, eran, por ejemplo, gentiles que querían ser parte del pueblo de Dios, tenían una serie de reglas tan altas, tan grandes, que era casi imposible de cumplir. En otras palabras, el pueblo de Israel se había cerrado y quería mantener el mensaje de redención solo para ellos. Así que entonces viene Jesús y ese es el estado en que encuentra. Y cuando Él viene, como lo veíamos en Isaías 9:2, viene y cumple esa promesa de ser luz para las naciones. Jesús establece y enseña a sus discípulos a llevar a otros el mensaje. De hecho, mientras Él estaba en su ministerio, Él delega a 12, selecciona a 12 de sus seguidores y los nombra a sus cercanos, los nombra a sus discípulos. Pero no solo eso, eso está en Mateo capítulo 12. En Lucas capítulo 13 se habla que designó a 70 varones más, a 70 seguidores, y les encomendó que fueran a anunciar el reino. En otras palabras, estaba designando a 70 personas porque en ese momento se creía que habían 70 naciones en el mundo conocido. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo es, estos 12 los selecciono para que vayan y prediquen al pueblo de Israel, pero estos 70 yo quiero que vayan a todo el resto de las naciones del mundo. Esto es muy, muy interesante porque Dios, de nuevo, está interesado en ser luz a las naciones, en iluminar a todos los hombres. Y únicamente los hombres pueden ser iluminados a través de la luz, de las buenas nuevas de salvación. Esta tarea se le encomendó al pueblo judío. Sin embargo, ellos no cumplieron a cabalidad su tarea. Más bien, renunciaron a cumplirla. Entonces ahora Jesucristo viene y revela el mensaje y ahora delega a otro grupo de personas para que ellos sean los portadores de este mensaje de salvación. Y escoge, como dijo, a 12 discípulos, que por cierto, estos 12 discípulos llenaron todo el mundo conocido del Evangelio de Jesucristo, acompañado, por supuesto, con todos los seguidores que vinieron después de ellos. Y solamente el apóstol Pablo dice que todo lo ha llenado con el Evangelio, desde Jerusalén, dice, hasta Ilírico, que era una región en Macedonia. Entonces, el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que llegaron, después no era uno de los 12, sino que llegó después, predicó tan intensamente, llevó tan intensamente el mandamiento de llevar el mensaje de las buenas nuevas a las naciones gentiles, que llenó todo el imperio romano conocido. Ahora bien, la misión de entregar estas buenas nuevas de salvación se le dio a la iglesia. De hecho, en Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Sin embargo, la misión máxima fue entregada justo antes de su ascensión en el Monte de los Olivos. Mientras Jesús estaba por despedirse de sus discípulos, los reunió, los llevó al Monte de los Olivos y les dijo lo siguiente. Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión y contiene la misión y responsabilidad de la iglesia. Es decir, llevar el mensaje de las buenas del Evangelio de Jesucristo a todos los que no lo conocen. El pasaje paralelo de Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero el Mateo lo amplía un poco más y dice, id y haced discípulos. Entonces, la misión de la iglesia es la siguiente. Predicar el Evangelio, dar a conocer el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y adicionalmente, una vez que las personas hayan tenido el primer contacto con el Evangelio, nuestra misión es hacerles discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor mandó. Así que esto debe ser parte fundamental de nuestras congregaciones. Ahora, como cristianos, nosotros, ¿cómo podemos cumplir la misión de la iglesia entre las naciones? En primer lugar, ya para hacerlo práctico, en primer lugar, nosotros debemos ser misioneros en nuestra familia y en nuestras comunidades. Es decir, nosotros somos llamados, en primer lugar, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, a reflejar que hemos sido iluminados con la luz del Evangelio. Y en segundo lugar, testificando, hablándoles a otros, a nuestras familias, a nuestros cercanos, a las personas con quienes nosotros tenemos contacto constantemente, somos llamados a predicar el Evangelio, a mostrarles que hay un camino mejor, que es el Evangelio de Jesucristo. Y en segundo lugar, también nosotros podemos cumplir esta labor de llevar el Evangelio a todas las naciones, apoyando a los misioneros, apoyando a aquellos que están fuera, a aquellos que decidieron rendir su vida al Señor y tomar un ministerio y salir del país y están en países extranjeros predicando y enseñando. También los podemos apoyar, tanto en oración como monetariamente. Hay que apoyarlos. De hecho, nuestra congregación tiene un proyecto, tiene un plan en donde apoyamos misioneros mensualmente, aportándoles para sus necesidades en donde quiera que ellos estén. Esa es la segunda forma como podemos cumplir esta misión. Y la tercera forma, que es yendo a las naciones extranjeras como misioneros. Si nosotros tenemos llamados, si nosotros consideramos que podemos desempeñar esta tarea y somos llamados a hacerlo, pues vamos. El Señor nos manda que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Así que, hermanos, que el Señor nos halle haciendo así, que el Señor nos ayude para que podamos cumplir la misión que la iglesia debe ejecutar ante las naciones. Que Dios nos bendiga a todos.